Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo están esta tarde? Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite estar acá y disfrutar todos en familia, escuchando la palabra de Dios y también de los alimentos. Le pedimos a Dios que sea Él, nuestro Señor, que haga la obra en esta tarde, ya que Él sabe bien y conoce la situación de cada uno y sabe cuáles son las necesidades. Amén. Hi, welcome to each and every one of you. We're just going to ask the Lord we're just going to thank the Lord for this day, for Okay, amén. Vamos a leer una parte de la escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versos del 1 al 17. We're going to recite a Bible verse that is found in Matthew 3, 1 to 17. Y dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. And the Word of God says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador estará en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Now it's No, es Mateo. ¿Lo tiene otra?
Okay, now it's gonna be a long verse, but please pay attention. It says, in these days, John the Baptist came preaching in the wilderness in Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. There is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice, one calling in the wilderness, preparing the way of the Lord, make straight path to him. John's clothes were made of camel's hair, and he had leather belt around his waist. His food was locusts and honey. People went out to him from Jerusalem and Judea and the whole region of Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to where he was baptizing, he said to them, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance, and no thing that you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is at his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff, unquenchable fire. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John, but John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be now so. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At the moment, heaven was open, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, this is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Brothers, our Lord Jesus Christ died on the cross so our sins can be forgiven. Pero el tercer día Él resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. But at the third day he resurrected, and now he lives forever and ever. Y está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros de día y de noche. He is sitting at the right hand of the Father, and he is interceding for us day and night. Pero Él resucitó porque la muerte no tiene ningún poder sobre Él. But he resurrected because death has no power over him. Después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos y estuvo con ellos por 40 días. After he resurrected, he was with his disciple for around 40 days. Luego ellos fueron testigos de cómo Él fue llevado a los cielos hasta que una nube los cubrió y ya no lo pudieron ver más. Then they were witnesses, first-hand witnesses. They saw him resurrected and then taken up in a cloud. Dos hombres vestidos de blanco que estaban ahí les dijeron, así como han visto irse a Jesús, de la misma manera volverá. Two men dressed in linen or white clothes told them, the same way you saw Jesus going up is the same way that he's going to come back. Porque el Señor Jesús volverá, no tardará, y todo ojo le verá.
because he's not going to relent. Every eye will see and every tongue will confess. Pero antes de irse, estaba con sus discípulos y les hablaba del reino de Dios. But before he departed, he was among his disciples, and he will talk about them, about the kingdom of God. Y les decía de que Juan bautizaba con agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. And he will tell them that John will baptize with water, but he will baptize with fire. Y les pidió que no se movieran de ahí hasta que Dios cumpliera la promesa de la cual él les estaba hablando. And he told them not to leave that area until he will bring the promises that he was talking about. Y les dijo lo que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y verso 8. And he told them what is in the book of Acts, chapter 1, verse 8. Les aseguro que cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. One moment, please. That you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Y hasta ahora el Espíritu Santo sigue ayudando a todas las personas que predicamos el Evangelio de Cristo. And even until now, the Holy Spirit is the one helping us to preach the good news. Cada persona que propone en su corazón servirle a Dios y predicar el Evangelio de Cristo experimentará la ayuda del Espíritu Santo en su vida. Every person that decides to share the good news, it will experience the help of the Holy Spirit to share the gospel. Estando reunidos los discípulos en Jerusalén para la fiesta del Pentecostés, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. When they were all the disciples united, celebrating the feast of Pentecost, the Holy Spirit fell. Y los demás judíos que estaban ahí reunidos estaban asombrados de ver lo que estaba sucediendo. And all the Jewish people that was around them, they were surprised for what it was happening. Y cuando escucharon hablar a Pedro, se pusieron tristes por haberle dado muerte a Jesús. And when they heard Peter speaking, they became sad because of the things that he was saying. Y a la vez también se pusieron preocupados y le preguntaron a Pedro qué era lo que tenían que hacer. And then at the same time they got worried because they felt that they killed our Lord, and they asked Peter what they should do to be safe. Entonces Pedro les dijo, número 1, pídanle perdón a Dios. Number 1, you have to ask the Lord for forgiveness. Número 2, arrepiéntanse de sus pecados. Number 2, you need to repent of your sins. Número 3, guarden los mandamientos de Dios. You have to uphold the commandments of the Lord. Y número 4, bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Number 4, you have to be baptized, and you have to be baptized in the name of our Lord Jesus. Si hacen ustedes todas estas cosas, Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. If you do all these things, God will forgive you, and He will give you the Holy Spirit. Por lo tanto, todo aquel que viene a Cristo tiene que seguir todos estos pasos que da aquí el apóstol Pedro. So everyone that comes into the feet of the Lord has to follow all these steps that the Apostle Peter is talking about. Número 1, pedirle perdón a Dios, pero hacerlo de corazón y no solamente de palabra. Number 1, to ask for forgiveness, and ask this with sincerity in your heart and not only by words. Y número 2, arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino implica un cambio de vida. And number 2, it's repentance, but it's a genuine repentance where you can see the change in your life. Es decir, una persona que es un borracho ya no va a seguir bebiendo alcohol.
In other words, if someone drinks alcohol, that means they're going to stop drinking alcohol. Una persona que es un drogadicto ya no va a seguir usando drogas. It means that a person who's addicted to drugs is not going to use drugs anymore. Y número 3, guardar los mandamientos de Dios. Esta es la parte más difícil. And number 3, to keep the commandments of the Lord, and this is the hardest part. Difícil, pero no imposible, porque el que nos está llamando es el Señor y para Él no hay nada imposible. It seems hard, but it's not hard because it's the Lord calling us, and there's nothing impossible for God to do. Por eso dice la Biblia que tenemos que perseverar en la oración. That's what the Word of God says, that we have to be persistent with prayer. Porque solamente aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Because all the ones that persevere until the end, all of those are going to be saved. Y los mandamientos de Dios, ya todos acá los conocemos, están escritos en la Biblia. And all the commandments of the Lord, we all know them. They are written in the Word of God. El número 1 en importancia es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. The number 1 is you should love your God with all your mind, with all your soul, with all your strength. Y el número 2 en importancia es amarás a tu prójimo como a ti mismo. The second of importance is you should love yourself. You should love your neighbor as yourself. Porque de estos 2 mandamientos depende todo lo que se ha escrito en la ley y el mensaje de los profetas. Because out of these 2 commandments, it falls all the law that has been written from the prophets. Y número 4 es el bautismo. Esta parte también es muy importante porque fue Dios quien estableció que toda persona fuera bautizada. And number 4 is the baptism, and this is very important because the Lord established that every believer should be baptized. Como acabamos de leer en la Biblia, aún nuestro Señor Jesucristo por obediencia también se bautizó. As we read in the Word of God, even our Lord was baptized because of obedience. El bautismo es un acto en que una persona es sumergida en agua. The baptism is an act of where a person is submerged in water. Es un acto simbólico que representa la muerte del viejo hombre y el nacimiento de un nuevo hombre. It's a symbolic act that represents the life of an old man and the beginning of a new man. Es decir, el viejo hombre que le gustaba andar en vicios y decir malas palabras ya no existe más. In other words, the old man that used to be addicted or used to say bad words is not going to do that anymore. El hombre viejo era alguien malvado que no le importaba quebrantar los mandamientos de Dios. The old man, it was a man that didn't care to break the commandments of the Lord. Sin embargo, ha nacido un nuevo hombre. Este hombre ama a Dios. But in other words, there's the birth of a new man, and this man is the one that loves the commandments of the Lord. Este nuevo hombre ama a su hermano. This new man loves his brother. Este nuevo hombre es alguien que anda feliz todo el tiempo, y no porque no tenga problemas, sino porque la paz de Cristo está en él. This new man is joyful all the time, and it is not because he doesn't have any problems, it's because he has the peace of the Lord. Este nuevo hombre es alguien que no le gusta decir malas palabras, sin embargo, le encanta leer la Biblia. This new man is the one that doesn't say bad words and enjoys reading the Word of God. Le encanta leer la Biblia porque quiere conocer más a Dios. He loves to read the Word of God because he wants to know more about God. Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. He wants to know the will of God over his life. Le gusta leer la Biblia porque quiere saber cómo puede agradar más a su Dios. He likes to read the Word of God because he wants to please his God. Quiere saber cómo puede ser de bendición para otras personas. He wants to know how to be a blessing towards others. Le gusta leer la Biblia porque quiere formar parte del cuerpo de Cristo. He loves to read the Word of God because he wants to be a part of his body. Porque quiere ser de bendición para el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Because he wants to also help to grow the body of Christ. Por eso el apóstol Pablo les hablaba en la segunda carta que escribió a la iglesia en Corintios en el capítulo 5 y versículo 17,
que de manera que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. That this is from God. Otras personas, cuando ven todos los pasos que tienen que seguir para venir a Cristo o para convertirse al cristianismo, se desilusionan y renuncian. So many other people, they want to come to know the ways of God, the ways of Christianity, they get discouraged. Pero déjeme decirle de que es peor no tener a Cristo en su corazón. But let me tell you that it's worse not to have the Lord in your heart. Porque una persona que se muere sin Cristo se pierde para siempre. If a person die without God, that means that he's going to be lost forever. Una persona que se muere sin Cristo se va a un lugar de condena. A person that's died without Christ is going to be in a place of condemnation, A un lugar de sufrimiento, a place of suffering, a un lugar de perdición. a place of suffering. Pero la gente se está perdiendo porque no quiere aceptar a Cristo. The people are getting lost or dying because they don't want to accept Christ. Porque no quieren recibir el plan de salvación que Cristo les está ofreciendo. They don't want to accept the plan of salvation that God is offering. La gente se está yendo al infierno porque está rechazando a Cristo. People are going to hell because they're rejecting Christ. Hay otro grupo de personas que no quieren venir a Cristo porque quieren seguirse deleitando en el pecado. There's another group of people that they don't want to come to Christ because they are enjoying too much their sins. Quieren seguir en las drogas, They want to keep being addicted to drugs. quieren seguir en el alcohol. They want to keep drinking alcohol. Pero déjeme decirle que todo esto pasará. But let me tell you, all this is going to pass away. Y todo lo que el hombre siembra también cosechará. And all that man has been planting is also going to reap. Si vivimos para el pecado, cosecharemos muerte y destrucción. If we live to commit sin, we're going to harvest destruction. Pero si vivimos para Cristo, obtendremos salvación y vida eterna. But if we live for Christ, we're going to live for salvation and eternal life. Todos los seres humanos estamos expuestos a caer en pecado. We all human beings are exposed to fall into temptation. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? The Apostle Paul we used to say, well, miserable man that I am, who can save me from this? Sin embargo, él mismo se da la respuesta. Doy gracias a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. He himself gave the answer when he said, thanks to God that he is my salvation. Porque si caemos en pecado, no significa que tengamos que vivir en pecado todo el tiempo. Because if we fall into sin, it doesn't mean that we have to be there all the time. Por si alguna razón caíste en el alcoholismo o en la drogadicción, If for any reason you fall into being addicted to alcohol or drugs, bueno, pues levántate y pide perdón a Dios. so just get up and ask the Lord for forgiveness. No te quedes ahí tirado todo el tiempo haciendo lo malo. Don't just be there, keep doing the same thing over and over. Dios es bueno, Dios conoce nuestra situación y sabe que somos débiles en la carne. God knows that we're weak and knows our situations. Nuestro Señor Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Our Lord Jesus Christ came to call no righteous people, but all of those that are willing to ask for forgiveness. Además, la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. And also the Word of God says, if someone falls into temptations or committed sins, that's why we have a big advocate in Jesus Christ. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. He's righteous and He's just to forgive all of our sins. Por eso dice la Biblia, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. That's what the Word of God says. You that are sleeping, get up. Porque si vivimos en pecado, vivimos alejados de Dios.
Because if we live in sin, that means that we are far away from the Lord. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from God. Y vivir sin Dios es como vivir en oscuridad. And living without God is living in darkness. Pero si tú vienes a Cristo y te arrepientes de tus pecados, Dios está contigo. But if you come to Christ and ask for forgiveness, God will forgive your sins. Y si Dios está contigo, tú vives en luz. And if God is with you, you are living in light. Porque la luz de Cristo te alumbra y te da vida. Because the light of Christ illuminates you and brings you life. Nadie sabe el día que va a morir. Nobody knows what the day that is going to die. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 43 y 44. Our Lord Jesus said in the book of Matthew, book 23, chapter 43 to 44. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué horas va a llegar el ladrón, esa noche no dormiría y velaría y no permitiría que el ladrón entrara a robar. De la misma manera ustedes tienen que estar atentos y preparados porque el Hijo de Dios vendrá en el momento en que menos lo esperen. And the scripture says, but I understand this, if the owner of the house had known at the time of the night that thief was coming, he will have kept watch and will not have let his house be broken into. So also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. That's why we have to be ready, because we don't know what time and hour the Lord is coming. Todas las personas que han muerto tenían planes para el día siguiente o para el año siguiente. Many of the people that die have plans for next day or perhaps the next year. Algunos pensaban visitar algún pariente. Some of them were planning to visit some family members. Algunos pensaban ir al gimnasio. Some of them thought they were going to go to the gym. Otros pensaban hacer una cita con su doctor. Some of them were planning on making a doctor's appointment. O tomarse unas vacaciones. Or perhaps to take a vacation. Pero todas las personas que han muerto tenían planes sin saber que ese día les tocaba entregar su alma. And all those people have plans, no knowing that day they were going to give up their spirit. Porque si nosotros supiéramos el día exacto que vamos a morir, entonces un poco antes de nuestra muerte nos prepararíamos. Because if we all knew the exact day that we're all going to die, then we probably all have to prepare ourselves. Y nos convertiríamos en los mejores cristianos. And we probably convert to being the best Christians. En los mejores misioneros. And the best missionaries. En los mejores evangelistas. And the best evangelists. Y nos leeríamos toda la Biblia. And we probably read all the Bible. Pero nadie sabe el día que va a morir, a excepción de algunas personas que su médico les ha diagnosticado alguna enfermedad terminal. They really don't know what days that they were going to die, except for a few people. They already know the exact date from doctors that they're going to die. Porque fuera más fácil para nosotros que la muerte nos llamara por teléfono y nos avisara, prepárate porque mañana llego por ti. Would it be easier if the dead call us and let us know, prepare yourself because tomorrow you're going to die? O que nos enviara un mensaje de texto, prepárate porque a las 6 llego por ti. Or perhaps send us a text message saying, be ready because I'm going to come tomorrow for you. Pero eso no es posible. That's impossible. O fuera más fácil también que tuviéramos en nuestro poder un acta de defunción indicando la fecha y la hora en que vamos a morir. Or even have a specific letter saying or a written what it says the exact day that we are going to die. Pero eso tampoco es posible. But that's also impossible. Porque todos tenemos en nuestro poder un acta de nacimiento donde indica el día que nacimos. Because we all have, that's also impossible. We all have a birth certificate what specifies the exact day that we were born. Todos tenemos en nuestro poder, los que somos casados, un acta de matrimonio en donde indica el día que nos casamos. All the ones that are married, we also have a certificate what specifies the day that we got married. Pero nadie tiene en su poder un acta de defunción indicando el día que va a morir porque nadie lo sabe. But nobody has an act that specifies the day that we're going to die because nobody has that.
Porque solamente Dios conoce todas las cosas. Because only God knows all things. Solamente Dios sabe lo que va a suceder el día siguiente o el año siguiente. Only God knows what is going to happen next day or perhaps next year. Solamente Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Only God knows the past, the present, and the future. Dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 24 y 25, que el ser humano es como la hierba y su grandeza como la flor. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. In the book of Peter, chapter 1, 24, says, "For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever." And this is the word that was preached to you. Porque en otra época Dios hablaba por medio de los profetas. So, time ago, the Lord will talk through their prophets. Eran los profetas los que comunicaban el mensaje de Dios al pueblo de Israel. They were the prophets that will communicate the message to the people of Israel. Y cuando entregaban el mensaje, lo hacían de diferentes maneras. And when they bring the message, they will do it from so many different forms. Pero generalmente el mensaje era el mismo, arrepentimiento. But the message was always the same, repent. Sin embargo, ahora Dios nos habla a través de su Hijo. But right now, the Lord speaks to us through His Son. Porque por medio de Él, Dios hizo el universo. Because God, through His Son, made all the universe. Y a Él lo hizo Señor de todas las cosas. And He made her Lord of all. Y todo lo que querramos saber de nuestro Señor Jesucristo está escrito en la Biblia. And everything that we want to know about our Lord Jesus Christ is found in the Word of God. Nuestro Señor Jesús logró que Dios nos perdonara a través del sacrificio en la cruz. Our Lord Jesus made God will forgive us through His sacrifice. Y ahora Él quiere que su evangelio sea predicado en todo el mundo. And He wants that His good news will be preached through all the world. Para que todas las personas escuchen el plan de salvación. So every person, all people will hear the message of salvation. Y así todos tengamos la oportunidad de ser salvos. So we'll all have the opportunity to be saved. Sin embargo, la gente por alguna razón siempre encuentra pretextos o excusas para no venir a Cristo. But people always find excuses not to come to the Lord. A veces son las cosas que estamos acostumbrados a hacer. Many times are the bad habits that we used to do. A veces son las personas que nos rodean. Many times are the people that we surrender with. Pero generalmente la falta de fe. But it's most of the time the lack of faith. La gente no quiere creer en Dios. People don't want to believe in God. A la gente le cuesta creer en Dios. People find it hard to believe in God. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y verso 6. The Word of God says in the book of Hebrews, chapter 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. And without faith it's impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Dios bendice a los que lo buscan. God bless those who seek Him. Dios recompensa a los que lo buscan. God recompense or grants favor to those who seek Him. Otra cosa que a veces evita que la gente venga a Cristo es el amor al pecado. Another thing that hinders people from coming to God is they enjoy sinning. La gente no quiere dejar los vicios. People don't want to leave their addictions. No quiere dejar de andar en pleitos.
They don't want to stop fighting o decir malas palabras. or say bad words. Pero déjeme decirle de que nadie por sí solo puede dejar todas estas cosas. But let me tell you that you on your own are unable to get rid of all these things. El único que puede apartarse de todas aquellas cosas es aquel que confía en Jesús. The one that is able to get rid of all these addictions is the one to put their trust in the Lord. Porque solamente Él puede hacer la obra en nuestras vidas. Because He's the one that can do it for us. Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. For what it seems to be impossible for us, it is not impossible for Him. Porque nada es imposible para Dios. Because there's nothing impossible for God to do. Ya, hermanos, el Señor nos está llamando. Brothers and sisters, God is calling us. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. He wants us to get closer to Him. Él quiere que le conozcamos. He wants us to know Him. Él quiere que entablemos una relación personal con Él. He wants for us to establish a relationship with Him. Mi consejo para usted, si no se congrega en este momento, es buscar una iglesia donde pueda congregarse. My advice to you right now is, if you don't feel like coming or congregating in this place, to find a place where you can go. Pero busque una iglesia que predique la palabra de Dios. Just look for a church that will preach the word of God. En una iglesia a usted le enseñan la palabra de Dios. In a church that will teach you the word of God. En una iglesia usted aprende a estudiar la palabra de Dios. And a church that will learn how to study the word of God. En una iglesia usted se relaciona con gente que ama a Dios. And a church that will have a fellowship with people that they love God. Y ahí puede también alabar a Dios junto al pueblo que también alaba a Dios. And you can also worship the Lord with other people that worship God. Pero si por alguna razón no puede asistir a una iglesia, If for any reason you're unable to go to a church, déjeme decirle que donde quiera que usted esté, puede buscar al Señor. let me tell you that no matter where you are, you can also look for the Lord. El Señor es omnipresente, The Lord is everywhere. o sea que está en todos lados. In other words, just that He is everywhere. Si usted se encuentra en su casa, If you are at home, o en su trabajo, at work, o en la calle, on the street, o en un parque, in a park, aún puede estar en un hospital, it could be even a hospital o en una cárcel. and a jail. No importa el lugar donde nosotros estemos, It doesn't matter the place where we are. nosotros siempre vamos a encontrar al Señor siempre y cuando le busquemos con todo nuestro corazón. We're always gonna find the Lord as long as we seek Him with all our hearts. Si usted es una persona que le gustaría conocer a Dios, And if you're a person that you would like to meet God, o que le gustaría tener una relación con Dios, that you would like to have a fellowship with God, o que le gustaría adorar a Dios, you would like to worship the Lord, yo le aconsejo que lo haga. I will advise you to do so. Dios nuestro Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Our God is searching for those that seek Him in spirit and in truth. Amén, hermanos. Amen, brothers and sisters. Me gustaría hacer una oración, pero antes de hacer una oración, me gustaría saber si a lo mejor hay alguien aquí que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. I'm going to pray for you, but before I pray for you, I would like to know if there's someone here that would like to receive Christ. O tal vez ya es cristiano, pero le gustaría reconciliarse con el Señor. Or perhaps you already received Christ, but you want to reconcile with Him. El Señor Jesús está aquí entre nosotros esta tarde. The Lord Jesus is here among us this afternoon. La palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí está Él con nosotros. The Word of God says when there's 2 or 3, there He is congregated with us. Y el Señor está esperándonos con los brazos abiertos. And He's waiting with open arms for us. El Señor te ama. The Lord loves you. El Señor quiere lo mejor para ti. The Lord wants the best for you. Dice la Biblia que Él solamente tiene planes de bien para ti y no de mal. The Word of God says that He has plan of good and not evil. Voy a hacer una oración de fe y usted va a poder repetir conmigo.
I'm going to do a prayer by faith, and please repeat after me. Amado Señor Jesucristo, My beloved Jesus Christ, creo en ti, I believe in you. creo que tú viniste al mundo I believe that you came into this world y moriste en una cruz and you died on the cross para que mis pecados fueran perdonados. so my sins can be forgiven. Esta tarde me presento delante de ti, This afternoon I come before you reconociendo que soy un pecador. to recognizing that I'm a sinner. Te pido perdón por mis pecados I'm asking to forgive me for my sins, y te recibo como mi Señor y Salvador. and I'm receiving you as my Lord and Savior. Y te abro las puertas de mi corazón y de mi vida I'm opening the doors of my heart and my life para que entres y reines so you can come in and reign y me guíes para hacer tu voluntad and guide me to do your will de acuerdo a tu gracia. according with your grace. Amén. Amen. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que este es un paso muy importante para todo cristiano. If you make this step of faith, let me tell you that this is a very important step in the life of a Christian. Ahora depende de usted que busque más de Dios y que se aleje del pecado. And now it depends upon you to remove yourself from sin. Amén. Ahora voy a hacer una oración por cada uno de ustedes. Amén. And now I'm going to pray